Otra de las definiciones importantes o características importantes de la programación orientada a objetos es la herencia. Esto nos permite tener una clasificación jerárquica de nuestras clases. Con ello se mejora la reusabilidad de código y evita modificaciones de código que ya hayan sido probado. Es decir, si ya tenemos un código que ya funciona y queremos utilizarlo con otra clase o queremos agregarle más cosas, conviene hacer la herencia. Es decir, creamos una nueva clase, pero que va a contener todo lo anterior. Y por lo tanto, no necesitamos modificar lo que ya teníamos. Simplemente esta nueva clase que estamos creando y que está heredando atributos y métodos, nos va a facilitar mucho el diseño. Tomando nuestro ejemplo de un videojuego, si ya tenemos una clase de la clase Goomba que tiene ciertas variables y ciertos métodos y queremos extenderla, es decir, simplemente agregarle algunas características en vez de volver a codificar todos nuestros métodos que tenemos de la clase anterior, conviene que estos se hereden a esta nueva clase, es decir, a este nuevo personaje, y solamente agregar o modificar aquello que sea necesario. En este caso, simplemente le agregamos un nuevo método que sería el de volar, ya que el personaje anterior ya tiene los métodos que nos interesan, por ejemplo, su movimiento, cuando se destruye, algunas variables como hacia dónde se dirige, cuál es su dibujo, y la nueva clase va a tener un nuevo método que va a permitir volar a este personaje. Otra de las características es el polimorfismo. Aquí es enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipo distintos. Y estos objetos deben saber responder al mensaje que se les envía. La forma más básica de polimorfismo es la sobrecarga de funciones, es decir, que una función o un parámetro, que un método realice cosas diferentes en función de sus parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos un método que se llama perímetro, que si es un solo parámetro, calculará el perímetro de un cuadrado. Cuando son dos, seguramente se hablará de un rectángulo, y cuando son tres, seguramente estaremos hablando de un triángulo. Pero la función se llama igual y podemos que estas tres funciones estén conviviendo dentro de nuestra clase. Y simplemente se comportará dependiendo el número de parámetros. Otra forma de polimorfismo es que en algunas clases podemos definir que existe ese método y cuando aplicamos herencia en esta nueva clase podemos definir qué es lo que va a hacer este método. Y así cada clase que herede puede contener el mismo método y responderá diferente dependiendo del tipo de objeto. Ahora veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos nuestra definición de nuestra clase, en este caso se llama persona, y tiene un modificador de acceso llamado private, es decir, privado, por lo que esta variable de tipo string llamada nombre va a ser privada y vamos a tener dos métodos públicos, uno que se llama llenar nombre y otro imprimir. El método llenar nombre lo que va a hacer es desplegar nombre para que el usuario pueda escribir un nombre y lo va a leer y lo va a guardar en la variable nombre. Y el método imprimir simplemente va a imprimir el valor que tenga la variable nombre. Ahora hagamos herencia de esta clase a una nueva clase. Esta nueva clase se llama tarjeta. Para indicar la herencia ponemos class, que es para definir que vamos a crear una clase, el nombre de nuestra clase que queremos crear, dos puntos y seguido
de la clase de la cual estamos tomando esa herencia. En este caso, persona. Cuando no se especifica ningún tipo de acceso, por default es privado, es decir, como si tuviéramos esto. Dos puntos private persona, es decir, todos los métodos y atributos que estén dentro de la clase persona van a ser privados, no importando cómo los hayamos definido. Y si el tipo de acceso es público, es decir, public, los tipos de acceso van a ser tal cual como están definidos en nuestra clase, es decir, como estarán definidos en nuestra clase persona. Aquí por el momento no le vamos a poner nada, es decir, como si pusiéramos privado. Y vamos a crear variables y métodos de nuestra clase tarjeta, que van a ser públicos, en este caso una variable que es número de tarjeta de tipo entero, un método para asignar este valor y un método para desplegar todos los datos. Dentro de nuestro método asignar tarjeta, vamos a llamar a nuestro método llenar nombre, que se encuentra en nuestra clase persona. Pero como está heredando, podemos simplemente llamarlo y después vamos a pedir que el usuario teclee un número de tarjeta. Y para mostrar, tenemos un encabezado que es los datos son, y vamos a llamar a nuestra función imprimir, que nos va a imprimir el nombre, y posteriormente vamos a desplegar el número de tarjetas. ¿Qué es lo que hace el programa? Primero creamos un objeto de tipo tarjeta llamado objtar y llamamos al método asignar tarjeta. Posteriormente vamos a llamar al método mostrar, así que le vamos a dar a correr. Nos pide un nombre, podemos poner Paco y un número de tarjeta, en este caso la 45. Y eso fue el método asignar tarjeta. Después el método mostrar nos despliega los datos son y nombre Paco, que fue el que dimos, y el número de tarjeta 45, que serían estos dos de aquí. Ahora veamos algunas cuestiones de los tipos de acceso público y privado y sobre la herencia pública y privada. Por ejemplo, ahora intentemos solamente que nuestro objeto accese al método imprimir. Recordemos que el método imprimir pertenece a nuestra clase persona, que aquí lo dice, persona 4 puntos imprimir. Aquí dentro de la clase está como público, pero en nuestra herencia, que tenemos aquí en la línea 19, está como privado. Recuerden que cuando no tiene nada escrito, por default es privado. Así que démosle correr a ver qué nos arroja. Y nos dice que no puede realizarlo, nos marca un error. Nos dice aquí claramente, es inaccesible en este contexto. Ahora veamos qué pasa si nuestra herencia fuera pública. Damos de nuevo correr y ya no nos marca ese error. Le damos Laura, número de tarjeta 21. Igual nos aparecen los datos, que sería el método mostrar, que sería muestra el nombre y el número de tarjeta, y después realizaría la función imprimir, que sería esta tercera línea, que solo nos despliega el nombre. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando hacemos herencia,
qué tipo de herencia queremos, pública o privada, y también tener en cuenta si nuestros métodos y variables van a ser públicos o privados. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle manita arriba y comenta cualquier duda o comentario, con gusto te responderé. Yo soy el Dr. Rick y gracias.